Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa ustedes lo pueden ver en nuestra página de Facebook, pueden verlo completo o pueden ver a partes, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo encuentran en SoundCloud. Desde hoy, como decíamos, este programa tendrá una duración diaria, de lunes a viernes de 1 hora, y empezará a las 10 de la mañana, hora de la costa este de los Estados Unidos. Habrá una sección semanal, al menos semanal, en donde Alison Bosler, nuestra productora, va a recoger todas las opiniones que ustedes nos envíen, las críticas, las sugerencias y demás, por nuestra página de Facebook o a nuestra cuenta de Twitter o a una cuenta de email que es la siguiente: ntnclubdeprensa@gmail.com. La repito, ntnclubdeprensa@gmail.com. Nos pueden enviar ustedes todas las sugerencias que quieran, repito, críticas, sugerencias de temas y demás. Y les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, Michael Camilleri, que es el director del área de Estado de Derecho o de Imperio de la Ley, que también se puede llamar, del diálogo interamericano, el think tank más importante en asuntos de la región en Washington. Michael fue además el encargado del área de América Latina cuando John Kerry era secretario de Estado de los Estados Unidos. Bienvenido, Michael, a esta mesa. Muchas gracias, un gusto. Sebastián Rotera, periodista de ProPublica, bienvenido también. Buenos días. Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a esta mesa. Gracias. Y Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid, bienvenido igualmente. Muchas gracias. El primer asunto, Michael, tiene que ver, como decíamos, con Leopoldo López y Antonio Ledesma, presos políticos según todas las ONGs y distintos gobiernos del mundo. Fueron trasladados anoche, pasada la medianoche, de sus casas de residencia, en donde estaban en arresto domiciliario, a prisión. Leopoldo López había sido liberado recientemente y la esposa de López, Lilian Tintori, quien no se encuentra en Venezuela, anunció de este traslado por la fuerza, sin orden judicial en ninguno de los dos casos, por la cuenta de Twitter. La gente se pregunta, ¿qué va a pasar ahora con Nicolás Maduro, el presidente venezolano? ¿Se va a radicalizar más? Porque eso parece que es verdad, pero ¿hasta dónde llegará esa radicalización? ¿Cuál es su punto de vista? Pues nos levantamos justamente esta mañana con esas imágenes tan escalofriantes de las detenciones de anoche. Temo que se están cumpliendo los peores temores, las peores expectativas de lo que podría pasar con esa Asamblea Nacional Constituyente. Se decía que la convocatoria de la Asamblea de la Constituyente sería ya la ruptura definitiva con la institucionalidad democrática del país, de Venezuela, y creo que lo que vimos anoche es claramente la conducta de un gobierno antidemocrático. Pepe Díaz Briceño. Sí, a mí me parece que prácticamente estamos en un momento muy delicado. Todo el mundo se pregunta qué va a pasar, qué decisiones va a tomar, y la comunidad internacional igualmente. Pero sabiendo que las instituciones judiciales en Venezuela no toman decisiones independientes, pues es realmente terrible y ominoso el signo del encarcelamiento. Bueno, al menos sabemos de Leopoldo López, Antonio Ledesma no sabemos exactamente el paradero, pero sí es un signo ominoso de lo que pudiera venir en los próximos días. Todo el mundo está presionando en el extranjero por más sanciones, en el interior también como una presión más fuerte de la protesta en la calle, pero exactamente lo que va a pasar está en manos del régimen de Maduro. Obviamente las cuestiones de sanciones pueden llegar a un tipo de presión, pero también a muchas cuestiones contraproducentes. Michael seguramente conoce más los detalles de lo que podría estar instrumentando la comunidad internacional, pero sí, sin duda son momentos que van a definir el futuro de Venezuela, días que marcarán más adelante. Sebastián, ¿hasta dónde podrá llegar la radicalización de Maduro? Porque pues parece que va para allá, todo indica que va para allá. Se ve muy difícil, muy dura, muy ominosa, como dijo el compañero, la situación. Yo recuerdo hablando hace unos años con un jefe de inteligencia de Estados Unidos sobre Venezuela, y él hablaba de dificultad de comprender cómo funciona este régimen tan duro y tan poco democrático. Decía que las luces están acabando en la casa de los espejos, y era cierto en aquel momento y es cierto ahora. O sea, es difícil de entender más que una huida hacia adelante qué quiere hacer ese gobierno y cómo piensa salir de eso, más que con represión y endurecimiento. Pero sí que estamos llegando a un momento de crisis que creo que la comunidad internacional tiene que jugar un papel. Pablo Pardo. Sí, yo creo que evidentemente el endurecimiento del régimen está claro. También da un poco la impresión de que los líderes de la oposición habían sido puestos en libertad un poco para el referéndum, y que una vez que se ha acabado el referéndum y que la violencia continúa, etcétera, se vuelve a la situación anterior.
Pero sobre todo, ¿hasta dónde puede llegar el endurecimiento del régimen de Maduro? Yo creo que todavía tiene mucho margen, por así decirlo. Es decir, yo creo que, por decirlo crudamente, la oposición no está armada. Ahora mismo hay una situación de tensión y de violencia muy grande, pero digamos las armas las tiene el régimen. La única opción, la única alternativa sería un golpe dentro del régimen o de sectores del régimen o del ejército o de lo que fuera. Mientras esto no se dé, yo creo que Maduro tiene un amplio margen, a pesar de la desintegración económica de Venezuela y de la desintegración institucional, para continuar adelante. Y en cuanto a las sanciones de la comunidad internacional, en general las sanciones no suelen funcionar. Estados Unidos ha sometido a sanciones a Maduro, también ha sometido a sanciones a Kim Jong-un, a Robert Mugabe, y los dos siguen en el poder, con lo cual yo no soy optimista. A propósito de lo que plantea Pablo Pardo, Michael, de que Maduro tiene un cierto margen de maniobra y de las sanciones, mucha gente se pregunta cómo puede terminar esto, porque es cierto que hubo sanciones de Estados Unidos contra Cuba, las hay todavía, existe el bloqueo que no ha levantado el Congreso aquí en Washington. Es cierto que el presidente Barack Obama, y usted debe haber participado mucho en eso, restableció relaciones diplomáticas con Cuba, pero ¿esto dónde va a parar? Con un golpe de Estado de unos militares que hasta ahora han apoyado a Maduro. ¿Será que si hay más sanciones internacionales eso puede bloquear al presidente? O lo que muchos otros se preguntan es que aquí quien tiene realmente los hilos del poder en Venezuela es Cuba, así que hasta que Raúl Castro, el líder cubano, no le diga a Maduro hasta aquí llegó usted, el gobierno venezolano va a seguir. ¿Cuál es su percepción? Pues creo que lo primero que tenemos que hacer es escuchar al propio Nicolás Maduro. Él ha anunciado que sus próximos blancos van a ser, por un lado, la fiscal general y por otro lado, la Asamblea Nacional, que han sido, digamos, las dos instituciones que han tratado de frenar ese camino autocrático que parece que quiere seguir. Así que yo temería mucho que eso va a ser el próximo paso. Creo que lo que pasó anoche es un indicio bastante negativo y hace pensar que probablemente va a seguir en el mismo camino, salvo que hay algo o dentro de Venezuela o fuera que lo empieza a frenar. En cuanto a la política de Estados Unidos, obviamente ayer la Casa Blanca anunció la sanción contra Nicolás Maduro, y se siguen discutiendo medidas económicas, medidas generales contra Venezuela, cosa que la administración pasada del presidente Obama no había decidido hacer, y hasta ahora la administración del presidente Trump tampoco. Es una medida que habría que analizar con mucha cautela, obviamente, porque sería significativa, pero quizás también tiene una posibilidad de boomerang bastante fuerte. Ahora hablamos sobre las sanciones que le impuso Estados Unidos al presidente Nicolás Maduro ayer. ¿Cómo puede terminar esto? Sebastián Rotella, la revista The Economist, le hemos mencionado aquí, muchas voces dicen que lo que habría que hacer con Maduro es ofrecerle una inmunidad no solamente a él, sino a la cúpula del gobierno venezolano, a ver si dejan el poder. Bueno, hay ese tema, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos ha armado casos de corrupción y de narcotráfico contra gente tan importante como el número 2 del gobierno. Y ese tema de estas investigaciones y las otras herramientas que se puede usar, como las sanciones, que son, sí, sobre todo simbólicas, pero es un paso importante, ¿no? Si Maduro se va va a trabajar, va a ser un presidente tipo Mugabe, y eso tiene sentido y lógica política y diplomática que se le sancione. Pero ese gobierno obviamente está desafiando a todo el mundo, y lo que tú dijiste antes también es cierto. O sea, las sanciones son un paso. Lo de Cuba y su poder y detrás del escenario es importante. Estados Unidos hizo un gran paso con Cuba, abriéndose a Cuba y mejorando las relaciones. Cuba podía jugar un papel aquí más responsable y más de actor en el escenario latinoamericano, de intentar armar una cosa tan compleja como lo que tú mencionaste, una oferta para que este régimen tan nefasto se vaya. ¿Está de acuerdo con Sebastián, Pepe Díaz Briceño? Sí, definitivamente, y también uno empieza a buscar los puntos que pudieran tener influencia en Maduro, ¿no? Se habla de Cuba, se habla de algún tipo de sanción, pues de ofrecer algún tipo de inmunidad, como usted bien dice,
¿cuáles son los puntos que realmente podrían hacer reaccionar a Maduro? Y aquí ponen en evidencia, desgraciadamente, y Pablo seguramente conoce, el esfuerzo que usó el expresidente español Rodríguez Zapatero para liberar a Leopoldo López. Aparentemente tuvo al menos 3 entrevistas previo a su salida de la prisión, y ahora el regreso pues nos evidencia que ese tipo de mecanismos tampoco están funcionando. Ha habido muchos llamados a que ese diálogo, esa mediación de 3 expresidentes junto con el Vaticano pudiera rendir frutos, y estamos viendo que al contrario, no está haciendo nada. Yo creo que quedó muy evidenciado. También, por otra parte, la OEA está paralizada, no se ve que pueda haber un avance por ahí, por el bloqueo fundamentalmente de los países del Caribe que no tienen, que son los votos necesarios para que se pueda avanzar con resoluciones concretas. Entonces, o son cuestiones unilaterales de Estados Unidos o de otros actores, o es un esfuerzo interno, y eso todavía está en veremos. Pablo Pardo, ayer, y lo mencionaba ya Michael Camilleri, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Eso consiste esencialmente en que le congela los activos, si es que los tiene, y le impiden hacer transacciones comerciales o transacciones bancarias. Hoy hablaba una portavoz del gobierno de Estados Unidos y señalaba, por ejemplo, que ya ha sido sancionado Tarek El Aissami, el vicepresidente venezolano. Mencionaba que se le han encontrado bienes por $500 millones al señor El Aissami. Pero aquí la pregunta es, ¿este tipo de sanciones contra un hombre como Maduro lo perjudican, lo debilitan como jefe del Estado venezolano? O como mencionaba, apuntaba Michael Camilleri, pueden convertirse en un efecto boomerang, porque él ayer pues, se envolvió en la bandera del nacionalismo y dijo que mandaba al señor Trump, como lo pronuncia él, pues al carajo, esencialmente. Le decía que 10 millones de venezolanos están dispuestos a salir a las calles con su fusil para darle la libertad a América Latina contra el Estados Unidos o los Estados Unidos opresores. ¿Cuál puede ser el efecto de estas medidas, el efecto político real? Bueno, normalmente el efecto político interno de unas sanciones de este tipo o de un bloqueo económico es reforzar al político al frente del país. Esto, es decir, Estados Unidos sometió a un embargo y a un bloqueo tremendo a Irak durante casi 12 años, no pasó absolutamente nada. Robert Mugabe, yo no sé cuántos años tiene Robert Mugabe, pero debe andar por los 80 y pico, y yo creo que se va a morir como presidente de Zimbabue en la cama. Fidel Castro enterró a muchos presidentes de Estados Unidos, e incluso en mi país, en España. Es decir, uno de los mayores apoyos, digamos, que recibió Franco fue cuando fue sometido a un bloqueo diplomático y económico después de la Segunda Guerra Mundial y excluido del plan Marshall para la reconstrucción de Europa. A un nivel interno, esto favorece a un país, a un líder. Le permite, como tú bien decías, envolverse en la bandera del nacionalismo, decir esto es una conspiración, los demás nos odian, etc. Si no se acompaña de otras medidas diplomáticas, bien algún tipo de negociación con la oposición, etc., no funciona. Sí funciona cuando se acompaña ese tipo de medidas. Por ejemplo, Sudáfrica. El régimen del apartheid en Sudáfrica se terminó con una combinación, digamos, de bloqueo económico, bloqueo incluso cultural, negociación con la élite sudafricana y también negociación con la oposición, que era una oposición violenta, vamos, cosa que en el caso de Venezuela no se da. Pero por sí solo los embargos no sirven. Hay otro tipo de sanciones, por ejemplo, Ernesto Samper Pizano, que era presidente de Colombia, elegido en 1994, en una campaña en donde entró mucho dinero del narcotráfico para financiarla. En un momento dado fue sancionado por Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton cuando le retiraron el visado, la visa. Ernesto Samper Pizano no puede entrar a Estados Unidos, ni siquiera hoy, lo ha hecho con un pasaporte diplomático porque fue secretario general de la UNASUR para llevar a cabo unos trámites en las Naciones Unidas. Pero, repito, tampoco sirvió. Es verdad que fue un gran escándalo en Colombia, que el presidente no tenía visa, pero pues finalmente no pasó nada y Ernesto Samper terminó su periodo muy turbulento defendiéndose de una gran cantidad de acusaciones. ¿Sirven estas medidas políticamente, las del Departamento del Tesoro contra Nicolás Maduro? Yo creo que, visto, como dice Pablo, en un conjunto de medidas, algunas, digamos, públicas y otras más clandestinas o más sutiles, sí, o sea, pero
Obviamente, digamos, por ejemplo, en el caso de Irán, yo creo que una de las razones que Irán vino a la mesa para negociar el tema nuclear, una de las razones fue las sanciones, que quería quitarlas y entrar en como actor económico mundial al nivel que le gustaría estar. Entonces, creo que sí, el tipo de medidas, como por ejemplo lo que tú mencionaste, el vicepresidente, congelarle, encontrarle la cantidad de dinero que dicen que tiene y mostrarle al pueblo venezolano que lo tiene, puede ser una medida eficaz, no necesariamente porque va a querer un visado para ir a Estados Unidos mañana, pero por lo que muestra al pueblo venezolano de quién los lidera. Entonces, el problema es que esta gente va a ser nacionalista y agresiva, ponle las sanciones o no. Yo no creo que en este momento que Maduro va a ser menos agresivo o nacionalista sin sanciones. Hay que hacer todo un concierto de medidas, algunas de este estilo que son más bien simbólicas, pero que tienen que ser acompañadas por una estrategia. Y otra vez, si Estados Unidos va a ser acusado de ser imperialista y hacer mucha injerencia en los asuntos de otros países, que hagan algo los países vecinos, que hagan algo los países latinoamericanos al lado, ¿no? Están haciendo lo que, como dijo el compañero, están haciendo lo que tendrían que hacer en este asunto. O sea, hay una crisis grave en esta parte del mundo y no veo que los vecinos están involucrándose. ¿Por qué teme usted que pueda tener un efecto boomerang estas medidas? No, yo creo que a estas alturas, digamos, las sanciones individuales están ampliamente aceptadas. Incluso en los últimos días hemos visto que otros países de América Latina están diciendo que van a aplicar las mismas sanciones. Y en ese sentido puede ser un paso importante. Digamos, acá se han mencionado varios casos pasados. Por un lado están los casos como Cuba y Zimbabue, por otro lado casos como Sudáfrica e Irán. Y lo que diferencia los casos de sanciones exitosas es pues, precisamente el tema multilateral. Digamos, cuando son colectivas y son varios países que aplican esas sanciones, tienden a ser más efectivas. Y creo que hoy en día, digamos, a diferencia de 2014, cuando el gobierno del presidente Obama empezó a aplicar ese tipo de sanciones, no hay ese tipo de respuesta, digamos, crítica de América Latina, que había aprovechado Nicolás Maduro para dividir la región y extraer de las falencias de su propio gobierno. Así que sí creo que si el gobierno del presidente Trump llega a pasar a imponer sanciones económicas, ahí sí creo que entramos otra vez en un escenario desconocido, en que la respuesta, por un lado, de la comunidad internacional, segundo, de los chavistas que empiezan a dividirse hasta cierto punto, y de la oposición dentro de Venezuela, es una pregunta abierta. ¿Cómo reaccionarían? Y si lo que se gana con ese tipo de medida sería más de lo que se pierde. Pepe de Briceño. Sí, y hay que decir que yo sí pienso que lo que se vio ayer con las sanciones al presidente Maduro solo es el inicio de una serie de sanciones que Estados Unidos va a aplicar. Ahora, viene el tema de sanciones económicas. Ahí hay un menú muy amplio de opciones, no hay solo una. Ya el tema del bloqueo de la entrada de petróleo venezolano a Estados Unidos parece que ha sido analizado como una cuestión que sería completamente contraproducente y dañaría gravísimo la situación de economía personal del pueblo venezolano, pero hay otro tipo de sanciones, ¿no? Se habla, por ejemplo, de sanciones a Cícola, que es la subsidiaria en Estados Unidos de PDVSA, con algunos contratos de gobierno que tiene aquí localmente en Estados Unidos. También se habla también de exportación de petróleo ligero hacia Venezuela, que hacen una mezcla para volverlo a exportar. Entonces, hay otro tipo, bueno, sanciones también a firmas financieras que ayudan a colocar bonos en el exterior a Venezuela. Es decir, hay otro tipo de sanciones que sí pudieran tocar algunos nervios claves del gobierno venezolano y puedan también, o sea, provocar una reacción. Más adelante tendremos otras secciones y por lo pronto vamos a una pausa comercial. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Pablo Pardo, justamente en la residencia presidencial ayer hubo nuevamente un sacudón. Hay sacudones cada 24 horas en la Casa Blanca o posiblemente cada 12 horas y cambios hay gente que despiden, que destituyen, otros que llegan y demás. Ayer le tocó el turno, porque fue despedido, fue destituido, le pidieron la renuncia el señor Anthony Scaramucci. Anthony Scaramucci era un banquero de Wall Street en Nueva York que hace 10 años fue nombrado jefe de comunicaciones de la Casa Blanca. Un hombre bombastic, como dicen en inglés, que daba unas declaraciones, unos pronunciamientos que causaban escándalo. Justamente el señor Scaramucci, cuando fue nombrado,
precipitó la renuncia de Sean Spicer, quien había sido hasta ahora portavoz del presidente Donald Trump. Recordemos que Trump lleva 6 meses en el poder, se posesionó el 20 de enero de este año. Bueno, el señor Scaramucci en los últimos días tuvo un diálogo con un periodista de la revista The New Yorker y entonces la emprendió en ese diálogo. Se fue en lanza en ristre contra Reince Priebus, que era el jefe de gabinete de Trump, es decir, el secretario general de la presidencia. En un momento dado, hablando con el reportero, el señor Scaramucci dijo que el señor Priebus es un esquizofrénico paranoico y que además, y aquí empleó un lenguaje bastante vulgar, que no lo dicen mucho, se le gustaba o se trataba de hacer una felación a sí mismo, es decir, sexo oral a sí mismo, o sexo bucal, como dice Javier Marías, un escritor español, que además creo que tiene razón, porque él dice que oral es sexo hablado, que sexo bucal es el que se practica con la boca, pero esto ya es una cosa distinta de un gran escritor español, por lo demás. Bueno, Scaramucci se fue. Se han burlado todos los programas de humor en Estados Unidos de los 10 días del señor Scaramucci, pero todos consideran que el hecho de que se haya ido Scaramucci se debe a que ha entrado con mucha fuerza como nuevo jefe de gabinete John Kelly, general de 4 estrellas, y que Kelly es quien ha impuesto el orden ahí y ha pedido que se vaya Scaramucci. ¿Es este un triunfo de Kelly por una parte, y por otra, será que Kelly sí es el hombre que va a imponer, repito, el orden en la Casa Blanca? La verdad que no, yo creo que es imposible en la Casa Blanca. Desde el momento en el que llegó Donald Trump, yo creo que nadie ha sabido muy bien lo siguiente que iba a pasar. Es como en las empresas de casinos y de construcción que Donald Trump tenía, que nadie sabía muy bien cuál iba a ser el siguiente paso. Entonces, aparentemente Kelly va a imponer orden, pero nadie lo sabe. Y también informaciones que dicen que Scaramucci, por cierto, creo que Scaramucci estaría encantado de discutir la diferencia entre sexo oral y sexo bucal, y además lo haría de la forma más gráfica posible, vamos. Pero vamos, también hay versiones que dicen que Scaramucci tenía el apoyo de Jared Kushner, el yerno de Trump, y asesor, que es otra persona que tiene muchísima influencia en la Casa Blanca, gente que decía que Scaramucci acabó cayendo precisamente por la oposición de la hija de Trump, de la mujer de Jared Kushner. Es decir, yo creo que es imposible saberlo. Lo que sí que es cierto es que Scaramucci ha tenido 96 horas durísimas. O sea, hay que tener en cuenta que le han despedido, su mujer se ha divorciado de él. Además hay que recordar que aparentemente él había prohibido a su mujer que llevara zapatos de tacón porque era más alta que él. Y la revista de la Universidad de Harvard le ha dado por muerto el anuario. Sí, a Scaramucci. Con lo cual, pues bueno, ha sido un fin de semana muy intenso para él. En teoría, Kelly debería imponer orden, nadie lo sabe. También hay que tener en cuenta que, en teoría, Priebus, su predecesor, iba a ser el gran enlace entre la Casa Blanca y el Congreso, y los republicanos del Congreso, que no acaban de aceptar a Donald Trump. Al final, Priebus acabó siendo, como diríamos en España, un florero, vamos, una figura decorativa, con lo cual, honestamente, yo creo que es imposible saber lo que va a pasar en esta Casa Blanca. Es más, Scaramucci, hasta la semana pasada, era el gran hombre en ascenso en el equipo de Trump. Era el hombre que amenazaba a Steve Bannon, era el hombre que se iba a convertir en el confidente de Donald Trump, y de pronto está fuera. Y dijo la portavoz de la Casa Blanca que Scaramucci no seguía en el cargo como jefe de comunicaciones, entre otras cosas porque Donald Trump consideraba que en el lenguaje que empleaba, Scaramucci había cruzado la raya. Eso siempre dicho por el presidente Trump tiene su impacto. Pepe Díaz Brice. Sí, yo creo que no es la primera renuncia de alto nivel en el seno de la Casa Blanca en los pasados 6 meses. Un ex asesor de seguridad nacional fuera, el jefe de gabinete fuera, el director de comunicación fuera, o sea, una gran cantidad de personas adentro de la Casa Blanca que han tenido que renunciar, y esto refleja, no hay otra manera de verlo, el estilo de gestión, de management del propio presidente Trump. Yo no creo que mejore. El señor John Kelly es un general, aparentemente muchos interpretan como que es una figura paterna que quiere imponerse sobre Trump, o que Trump ve como su padre Fred Trump, ¿no? La única persona que respeta, por alguna razón piensa que los generales son lo máximo en el mundo, y esto nos recuerda que Trump es quien es desde la preparatoria, cuando estaba en la Academia Militar de Nueva York,
y esta cuestión de las órdenes, los desfiles, la reverencia a la autoridad militar siempre lo ha tenido. Él piensa que por ahí puede ponerle orden a la Casa Blanca. Yo la verdad no tengo esperanzas de que eso pueda ocurrir. Yo no veo que el señor Kelly pueda imponerse a un tuit del presidente Trump diciendo barbaridades. ¿Cómo gestionar una Casa Blanca con ese jefe? Scaramucci, un personaje pues muy colorido. Desgraciadamente no hubo ni tiempo para que Saturday Night Live lo pusiera a alguno de sus actores a imitarlo, ¿no? Porque realmente la manera de conducirse era, y eso lo decían algunos, era una especie de mini-me del señor Trump, y eso quizá fue lo que le molestó. Sí, quien dice que ni siquiera pudo cobrar el cheque del sueldo, que en algunos países lo pagan cada 15 días, porque estuvo solamente 10 días en el cargo. Sebastián Rotella. Obviamente es una Casa Blanca con un estilo caótico. Creo que uno de los grandes mitos aquí es que hay mucha gente del sector privado que creen porque han ganado mucho dinero en el sector privado que llegar al gobierno y gestionar un gobierno es fácil, y no es así, ¿no? Lo hemos visto en estos 6 meses caóticos, donde además hay centros de poder, obviamente en competencia, y el presidente a un cierto punto se dice que es un estilo que siempre ha tenido, que le gusta que la gente a su alrededor están ahí peleándose un poco. Entonces, creo que Scaramucci cae, bueno, mucho por su propio peso, pero también por estas peleas. Ahora, Kelly es un personaje interesante. Yo creo que esto es un momento interesante. Dejando al lado el tema circo, queremos un gobierno que funcione. Y Kelly es un general, un señor serio, muy respetado, hasta el punto que yo hablo con gente demócrata, gente que lo conoce, que lo respeta mucho. Es una figura en esta administración que tiene cierto apoyo, cierto, digamos, buena fe en diferentes sectores ideológicos de esta ciudad. Entonces, será el gran desafío. O sea, este señor puede imponer orden, desde luego es uno que sabe gestionar, y como ha dicho Pepe, Trump parece ser que a los generales sí les da cierto margen para actuar y cierto poder, y no hay esa cosa que parece que tenía con Scaramucci, que le gustaba de un lado, pero cuando tenía muchos titulares le molestaba porque estaba teniendo más que el propio presidente, ¿no? Entonces, vamos a ver, sería bueno, ¿no? Si te gusta o no este gobierno, queremos un gobierno funcional y no disfuncional, que este señor, este general, pusiera un cierto orden y que las cosas fueran menos circo y más serias. Entonces va a ser, yo creo, el gran desafío, y va a ser muy interesante ver qué hace y cómo lo hace. ¿Coincide con ese análisis, Michael? Sí, sí, definitivamente. Creo que, mira, el presidente Lincoln famosamente gobernó con un equipo de rivales. Aquí el presidente Trump claramente le gusta también poner a sus subalternos a competir entre sí, y generar ese tipo de competencia interna en la Casa Blanca. No le está saliendo tan bien al presidente Trump que le salió al presidente Lincoln, y ha sido más bien una Casa Blanca con mucha intriga, con una cultura de filtraciones y un cierto caos que ha impedido finalmente que se logren hacer cosas. Así que el desafío de John Kelly va a ser justamente llegar e imponer orden y disciplina. Es un hombre que está acostumbrado a hacer eso, pero lo está acostumbrado a hacer en una institución que son las Fuerzas Armadas, que están acostumbradas a la cadena de mando, a la disciplina y a la orden. Si lo puede hacer en una Casa Blanca muy poco acostumbrado, y para un presidente que no parece querer ese tipo de orden tan rígido, es una gran pregunta. Hay otro tema que surgió esta mañana, y quería preguntárselo a Sebastián Rotella, y tiene que ver con Donald Trump, y es una revelación que hace el periódico The Washington Post. El pasado 8 de julio, el presidente Donald Trump estaba en la cumbre del G20 en Hamburgo, en Alemania, en donde sostuvo encuentros también con Angela Merkel, entre otras cosas. En esos días reveló la prensa aquí en Estados Unidos, el periódico The New York Times, que una abogada rusa vinculada al Kremlin se había reunido con Donald Trump hijo, sí, con el hijo mayor de Donald Trump, y que esa reunión además se había producido porque se le había prometido a Donald Trump hijo que le iban a dar información que podría perjudicar a Hillary Clinton. En el año 2016, durante la campaña, se produjo esa reunión. Por supuesto, el señor Donald Trump hijo sostuvo este encuentro con la abogada rusa. Aparentemente ella le iba a dar esta información contra Hillary Clinton, que era la candidata demócrata que fuera derrotada en las elecciones del pasado 8 de noviembre. Bien, pero el pasado 8 de julio, cuando se supo todo esto y Trump ya era presidente, los asesores de Trump dijeron que lo mejor es que Donald Trump hijo explicara todo en un comunicado diciendo toda la verdad para que fuera incontrovertible. Pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió es que se publicó un comunicado de la Casa Blanca diciendo, y también del hijo de Donald Trump, diciendo que en realidad lo que se había discutido en ese encuentro entre la abogada rusa y Donald Trump hijo
era sobre el sistema de adopción de niños rusos en Estados Unidos. Lo que cuenta el diario The Washington Post hoy, y que es importante porque podría llegar a constituir una causal de obstrucción a la justicia, es que quien redactó ese comunicado diciendo que la reunión no había versado sobre asuntos relacionados con Hillary Clinton, sino sobre adopciones, quien redactó el comunicado fue el propio presidente Donald Trump a bordo del Air Force One, el avión presidencial de regreso de Hamburgo a Washington. ¿Qué implicaciones puede tener esto? Como siempre en este frenesí de esta investigación y este debate público sobre el tema de injerencia de Rusia, es un tema bien complicado y difícil de entender. Ahora, puede ser muy significativo en un sentido lo que tú dices, que el presidente directamente, por lo que se explica en este reportaje, arma un comunicado que se sabe ahora que no es exacto, o sea, que es falso, que excluye un montón de cosas. Hay correos electrónicos en que queda claro que el hijo de Trump sabía que iba a una reunión porque los rusos, el gobierno ruso, decía el correo electrónico, quería ofrecer información que podía dañar a Hillary Clinton. O sea, llamarlo públicamente una reunión sobre la adopción es manifiestamente no parece cierto. Después hemos sabido que hubo una serie de personajes en esta reunión que solo se ha sabido después de investigaciones periodísticas y el hijo y otros han tenido que reconocer personajes rusos tipo gente que se cree que puedan tener vínculos a los servicios secretos de la inteligencia del gobierno ruso, actores de influencia posibles, ¿no? Entonces, otra vez, donde se va buscando la pistola humeante, como se dice en este asunto de la injerencia rusa y la posible colusión con Trump, no se ha encontrado hasta ahora públicamente de lo que sepamos, pero sí hay una investigación que está buscando elementos para decir que el presidente personalmente intentó encubrir. Esto es un pequeño pero interesante momento para ver qué sabía el presidente y por qué dictó este comunicado. Puede ser, como dice la gente que defiende, en el artículo de Washington Post, la gente que defiende al presidente dice, mira, el presidente es inocente y se cree inocente, entonces actúa así porque no tiene nada que ocultar. Esto puede ser. Pero es como el tema cuando echó el director del FBI, James Comey. Dijo públicamente en una entrevista de televisión, lo eché porque no me gusta la investigación sobre Rusia. Ahora, si no hay nada en la investigación sobre Rusia, a lo mejor no le hace ningún daño. Pero si hay fondo aquí, si se pueden encontrar evidencias de algún tipo de contactos o colusión, estos momentos donde el presidente juega un papel directo pueden, en el análisis de un fiscal o un investigador, ser elementos de municiones potentes. Pablo Pardo. Sí, yo creo que una de las cosas que también llama la atención es el presidente de Estados Unidos dictando una nota de prensa, ¿no? Digamos, micromanaging, haciendo como una gestión tan estricta y tan de todo, ¿no? Es muy llamativo tener un equipo de prensa, etcétera, pero que al final sea el propio presidente el que diga, vamos a decir esto y dictándolo, ¿no? Esto yo creo que demuestra también un poco cómo funciona la Casa Blanca, en el sentido de que, no sé, parece todo muy, pues como comentábamos antes, que no hay como mucha estructura. El presidente decide la nota de prensa, la dicta y se publica sobre una reunión del hijo del presidente. Es decir, es todo tremendamente confuso, y también demuestra pues el hecho de que esto se haya filtrado a los medios de comunicación, que es una Casa Blanca en la que hay múltiples facciones en las cuales cada uno va por su cuenta, porque esto lo ha filtrado a alguien que tiene que ser muy cercano al entorno, muy cercano a Donald Trump y muy cercano al equipo de prensa. Y luego, por supuesto, estoy completamente de acuerdo con Sebastián en el sentido de que si el presidente efectivamente mintió conscientemente, claro está, eso es lo que implica mentir, pues estaríamos ante un cargo político, al menos político, más en su contra. Cambio radical de tema, hemos revivido en una sección que teníamos en este programa cuando nació, y aquí está, es la sección en palabras. Se trata de frases célebres en esta sección, y en esta ocasión escogimos una de un hombre que nació hace 81 años, Yves Saint Laurent, el famosísimo diseñador francés, nació en Argelia además. Una frase célebre de Yves Saint Laurent: la moda pasa, el estilo es eterno. Pablo Pardo. Pues no lo sé, será verdad. La verdad que no tengo ni idea. Y no me voy a poner a discutir con alguien como Yves Saint Laurent, aunque tengo que decir que a mí no me gusta su ropa.
Pepe Dalviseño. No, yo creo que también el señor Yves Saint Laurent ha cometido faux pas, ¿no? Estaba yo leyendo de que él fue el creador del tuxedo, del smoking para mujeres. A mí la verdad eso me saca de onda, yo creo que ahí se perdió el falló. Sí. Sebastián Rotera. No soy un experto en el tema, pero yo creo que si te gusta una moda del pasado y si esperas lo suficiente, puede volver. Entonces, pasa, pero vuelve. Entonces, ojalá sea más así. Michael Gaviria. Pues Yves Saint Laurent se conoce obviamente como un grande de la moda, pero no se conoce quizás que también tuvo una carrera militar. Esa carrera duró unos 20 días, que sería el doble de la carrera de Anthony Scaramucci en la Casa Blanca. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Pepe, en México, en su país, siguen produciéndose homicidios contra periodistas. En esta ocasión, el domingo, fue asesinado un reportero, Luciano Rivera. Estaba en un bar y le dispararon en la cabeza. Van 123 periodistas asesinados desde el año 2000 en México. 8 este año. Uno de los casos más famosos fue el del célebre reportero Javier Valdés, a quien Sebastián Rotella conoció. ¿Es que no hay forma de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de ponerle fin a esto? Mira, de entrada, obviamente las condolencias para el compañero. Todavía está en investigación las causas o el contexto en el que ocurrió el asesinato. Sin duda hay que alzar la voz porque no es correcto que en un país que se dice democrático estas cifras de comunicadores muertos sigan existiendo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, no debemos decir que los periodistas son un grupo especial al que se debe proteger. Se debe proteger a la población en general, y el índice de impunidad de más del 95% de los asesinatos en México es lo que alimenta realmente la violencia y que sea tan letal contra la población. Cuando los delincuentes comunes o delincuentes organizados se dan cuenta que no se castiga ninguna investigación y que todo depende solo de la voluntad última de alguien que quiera hacer algo de justicia en algún caso excepcional, pues obviamente se alimentan las llamas del terror. Sebastián. Sí, estoy de acuerdo y conozco la prensa precisamente de Tijuana, Baja California. Son gente muy valiente que está en la primera línea haciendo el trabajo muchas veces que no hace la policía y los fiscales, ¿no? Entonces, es cierto, hay una impunidad generalizada y hay que combatir contra ella, pero dos cosas. Uno, es un gobierno que dice que va a proteger a los periodistas, pero no está protegiéndolos, ¿no? Javier Valdés, por ejemplo, que murió, hombre valiente en Sinaloa, o sea, estaba amenazadísimo y, o sea, lo matan solo, sin protección, que ha pasado con otros casos. Aquí hay que castigar, proteger a los periodistas más porque juegan un papel, digamos, dan voz a un pueblo que está muy en peligro. Y el otro tema es, en el tema de la impunidad, hay que empezar a atacar las fuerzas y los poderes que fomentan esa impunidad, que van más allá de los narcotraficantes. Estamos hablando de políticos, de gente de negocios, de una élite que beneficia de esta impunidad. Y las cosas van a cambiar cuando se empiece a ir contra esta élite más allá de los narcotraficantes. Michael. Lamentablemente se matan los periodistas en México porque se puede. Ya se ha mencionado, la impunidad estructural que existe en esos casos es una luz verde para que el crimen organizado y las otras fuentes de esa violencia siguen operando así. Es una luz verde para que amenazan, se silencian y hasta eliminan físicamente a los reporteros incómodos para ellos. Y hasta que se empiezan a judicializar a las personas responsables, lamentablemente temo que vamos a seguir viendo ese tipo de hechos. Digamos, recientemente hubo un reportaje muy grave de alegada espionaje por parte del gobierno mexicano usando el programa de espionaje Pegasus contra defensores de derechos humanos, contra periodistas de investigación. Parece que existe más ánimo para investigar a los periodistas que investigar a quienes asesinan a los periodistas, y eso es de una grave preocupación. Cambio de asunto y ahora vamos a nuestra sección en cifras. Esta cifra la publicó en las últimas horas Pablo Pardo en un artículo en el diario El Mundo de Madrid con base en una investigación de la Universidad de California. Y atención a esto, dinero que en el año 2014 gastó Estados Unidos en los soldados transgénero, 8 millones de dólares. Dinero que en el mismo año, en el 2014, gastó Estados Unidos en Viagra para sus soldados, 82,4 millones de dólares, es decir, 10 veces más. Pablo Pardo.
Esto indica que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen un problema y no son los transgénero. Pero bueno, al margen de esto, bueno, evidentemente, claro, los transgéneros son entre 10 y 15.000, es decir, es un número mucho más pequeño, pero esto en gran medida rebate el argumento de Donald Trump de que los soldados transgénero no podían servir en las Fuerzas Armadas por los costes tremendos o insostenibles. Aparte que es muy en el estilo de Trump, es un tuit que luego no ha sido acompañado de acciones legislativas o ejecutivas o normativas, con lo cual no se va a poner en práctica. Es un tuit que parece que ha sentado bastante mal en las Fuerzas Armadas, que no se les consultó y además bueno, pues, los militares son muy cuidadosos de los procedimientos y además esto puede tener un impacto muy negativo en la moral de los soldados, particularmente en zonas de guerra, pero bueno, desde luego que indica, es decir, una de las grandes cosas curiosas de Estados Unidos es que el Pentágono es el estado del bienestar, en cierto sentido, es decir, los militares de Estados Unidos y los veteranos tienen un sistema de sanidad en el cual el Estado juega un papel muy importante, tienen ayudas para la educación, etcétera, etcétera. Las bases militares son verdaderas fuentes de ingresos en regiones, sobre todo en regiones deprimidas del sur de Estados Unidos, etcétera. Y bueno, pues también parece que a Pfizer, que es el laboratorio que fabrica la Viagra, pues le toca un poco de esto. No, muy brevemente, creo que Pablo explicó muy bien pues, la intrascendencia del tuit de Donald Trump, a pesar de el escándalo que armó, ¿no? Porque finalmente el Congreso, el Joint Chiefs of Staff, perdón, los dos, tanto el legislativo como la propia rama ejecutiva, no van a aplicar ese tuit hasta que no llegue una orden bajo la cadena de mando. No ha sido analizada. Y sí, o sea, lo que me llama la atención es la cifra del Viagra, ¿no? Son 82 millones de dólares en Viagra, hombre, son muchas pastillas. Es la ayuda a México al año, ¿no? En esta última presupuesto. Sebastián Rotero. Todo esto se está hablando solamente porque hubo un tweet de cuántas palabras. Yo creo que estas son las razones que yo, por ejemplo, no uso Twitter, porque, o sea, si no tienes la arma en la mano, no vas a hacer daño a nadie y no vas a causar ningún ruido. Michael Camelia. Pues ya se ha dicho, pero eso creo que desmiente un poco la razón citada por el presidente Trump para aplicar esa discriminación contra las personas trans en las Fuerzas Armadas. Destacaría una cosa positiva que creo que es el rechazo realmente a ese anuncio por parte no solamente de demócratas, sino también de muchos republicanos en el Congreso. Creo que en este tema el país está avanzando mucho culturalmente y más allá de este anuncio, espero que en poco tiempo, digamos, logramos dar la vuelta como país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último segmento, 3 minutos y medio. La cuenta de Twitter del Foro Económico Mundial de Davos se hace una pregunta y es ¿en cuál de las 11 democracias más sólidas del mundo quisiera usted vivir? Se refiere por supuesto a países. Y da unos datos. Estados Unidos está en el puesto 11 y valdría la pena vivir aquí porque el promedio de ingresos de un ciudadano es de $53.425 al año. En el puesto 10, Canadá, porque más de la mitad de la gente se gradúa de la universidad. En el puesto 9, Islandia, la expectativa de vida es de 82,7 años. En el puesto 8, Irlanda, la tasa de homicidios es de solamente 1,1 por cada 100.000 habitantes. Luego en el puesto 7 están los Países Bajos, donde hay el país con menores desigualdades en el mundo. En el puesto 6, Singapur. En el 5, Dinamarca. En el 4, Alemania, el 96% de la gente se gradúa de bachillerato, de secundaria. En el puesto 3, Suiza. En el 2, Australia, por su inversión en educación. Y en el puesto 1, Noruega, por la expectativa de vida, por la democracia y demás. ¿En cuál le gustaría vivir de esta? ¿O prefiere otra? Pues como mi querido país de origen, Malta, no está en la lista, me quedo con mi querido país de adoptado, Estados Unidos. A ver si subimos en la lista para el año que viene. Sebastián Rotero. Yo también, siendo hijo de emigrantes que vinieron a Estados Unidos, vivieron el sueño americano en Estados Unidos. Pero este sueño americano está en peligro por razones estructurales de desigualdad y otros, y algunas cosas que hacen estos otros países tendrían que mirarse para adoptarse y mantener este sueño bien vivo. Pero a usted le gusta España, aquí antes de... También me gusta España, pero si hay que escoger de esta lista... Además hay mucho país con mucho frío, aquí en Noruega, por favor. Frío ya, sí. No, yo estoy casado con una italiana y decididamente el norte de Italia es la democracia ideal, a pesar de que se quejen mucho, hay eficiencia
y se come fantástico. Esto no está en ningún país incluido. ¿En cuál se come mejor? Pero si ella en este momento no lo está viendo, ¿usted daría la misma opinión? Ciertamente, ¿eh? No Sí. me quedo sin comer. Bueno, Pablo Pardo. Bueno, yo creo que lo primero, la cifra que da de Estados Unidos es falsa, o sea, porque es decir, es la media, pero no la mediana. Es decir, Estados Unidos es un país con mucha desigualdad. Si haces la media, te salen $53.000. Si haces la mediana, que es lo que en realidad cobra la gente, cobra mucho menos. Luego, España tiene una tasa de homicidios más baja que Irlanda. Tiene 0,8 por 1.000 habitantes. El año pasado hubo 282 homicidios en España, en un país de 50 millones de habitantes. Que es menos de los que hay en la ciudad de Washington, probablemente. Luego, el World Economic Forum está en Suiza, han puesto Suiza, que Suiza no es un país, es una comunidad de vecinos, con lo cual yo creo que... Helvética. Sí, pero bueno, nacional ayer. donde se detestan todos, los alemanes con los italianos, con los franceses, pero al final están juntos, como una comunidad de vecinos aquel país, vamos. Yo escogería o Países Bajos o Canadá, o si no, España, que creo que es un país perfecto para vivir, espantoso para trabajar, para lograr que se haga nada, pero para vivir y pasarlo bien es el mejor país. Bueno, yo estoy en parte de acuerdo con usted. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Pablo Pardo, por haber estado en este programa. Y Pepe Díaz Briceño, Sebastián Rotera, Michael Camilleri. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Bien. Adiós.